Vamos a iniciar preguntándole al profesor José Alfredo cómo se lleva el marco curricular común a la planeación de las clases. Profesor, bienvenido, buenos Hola, días. doctor, muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, José Alfredo. ¿Podría comentarnos, profesor, cómo deben los profesores de educación media superior reconocer, utilizar los conceptos propios del marco curricular común para la planeación de la clase? Claro que sí, doctor. Todos los recursos y todas las áreas tienen progresiones. Me gusta pensarlo como que la progresión es la columna vertebral de todos estos elementos. Entonces, para llegar a la planeación, lo que nosotros necesitamos hacer es alinear estos elementos. Dependiendo del recurso del área y de las WACs que las integran, nosotros vamos a tener que considerar unos u otros elementos. Por ejemplo, hablando de ciencias experimentales, naturales y tecnología, podemos hablar de conceptos centrales y conceptos transversales. Sin embargo, en otras, como lo es pensamiento matemático, no tenemos estos conceptos y tenemos por su lado categorías y subcategorías. Entonces, partiendo desde allí, tenemos que tener muy presente que vamos a planear a partir de identificar estos elementos en cada WAC y entonces a partir de ellos intentar alinearlos, observar cómo se pueden interconectar entre ellos y a partir de allí comenzar la planeación. Entonces, por ejemplo, el primer paso pues es dar lectura a las progresiones, hacerse consciente de las progresiones, de lo que se busca desarrollar en ellas y entonces, por ejemplo, en pensamiento matemático, voltear a ver las metas y tratar de hacer una identificación de contenidos. Vaya, esta parte del marco curricular común que nos permite a los docentes esa flexibilidad, nosotros tenemos esa libertad de abordar mediante nuestras estrategias y nuestra identificación las progresiones desde nuestra mejor experiencia. Lo cierto es que, por ejemplo, necesitamos también estar conscientes de, digamos, además de la contextualización, brindar a los alumnos, por ejemplo, hablando de COBAEP en todo el estado, es complicado en este sentido de la interpretación del docente, hablando de un docente que está en el norte contra un docente que está en el sur, podríamos tener esta diferencia muy marcada de que si lo dejamos a la interpretación, los contenidos varían. Entonces, es muy importante también dar una guía de contenidos a los docentes observando estas progresiones. Entonces, como le comentaba, progresiones, metas, y posteriormente podemos ya de ahí alinear categoría, subcategoría y finalmente el aprendizaje de trayectoria. Los profesores de los distintos recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y áreas de acceso al conocimiento tendrán que ubicar esto que usted menciona, las progresiones, las metas, los aprendizajes de trayectoria, conceptos centrales o categorías. Y una vez que han ubicado esto, que se han leído los documentos oficiales, un maestro de matemáticas, como usted, profesor, ¿cómo mezcla los temas con esta nueva manera de enseñanza, con esta oportunidad de reinventar nuestra docencia? Pensamiento matemático pues es un recurso sociocognitivo que está integrado por 3 WACs en principio en el marco curricular. Y entonces, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, llevamos o partimos de esto para llevarlo al aula y ver los temas, ¿no? Entonces, viene esta parte muy fina y que es responsabilidad de cada docente de hacer una lectura muy detallada de las progresiones. Entonces, por ejemplo, un error que se comete mucho y que cometimos al inicio es leerlas o digamos ponernos a hacer el análisis de las progresiones y de los contenidos sin haber leído previamente todas. Entonces, a veces eso nos provocaba que termináramos con progresiones con muchos contenidos o contenidos que se abordaban después. Pues entonces parto de la lectura de las progresiones, volteo a ver siempre mi meta, porque eso es muy importante. ¿Por qué tengo que voltear a ver la meta? Porque si yo no veo la meta, no voy a ver hasta dónde alcanza o hasta dónde quiero llegar en la progresión, o al contrario, tal vez la progresión se lee muy, que busca demasiado, llegar demasiado lejos, y la meta nos dice, no, espera, no es tan lejos. Y entonces, en matemáticas, por ejemplo, uno puede pensar en poner al alumno a hacer procesos, y tal vez la meta te dice, no tiene que hacer procesos, simplemente tiene que identificar, tiene que quedarse en la parte conceptual.
Entonces, esta parte de identificación de contenidos, por ejemplo, en Pensamiento Matemático 1 hablamos de estadística y probabilidad. Cuando estábamos acostumbrados que en Matemáticas 1 del plan anterior era solo aritmética y álgebra. Entonces, este cambio muy importante nos exige a nosotros como docentes que hagamos este análisis fino de las progresiones para que podamos estar conscientes desde dónde partimos en contenidos y hasta dónde queremos llegar. Antes también en primer semestre se veía lo que era un poco de estadística, pero era muy básico. Ahora en las progresiones últimas se busca hacer estadística inferencial, se busca trabajar con distribuciones de probabilidad. Hay entonces cambios temáticos también que impactan la manera de ver la educación media superior. ¿Qué deben de hacer los docentes para diseñar su evaluación? ¿Cómo se evalúa? Digamos, en COEP siempre hemos hablado de una evaluación formativa que obviamente no está sujeta a una asignación de porcentaje, ¿ok? Entonces, la evaluación formativa, como su nombre lo dice, busca formar al alumno para que después, en una evaluación sumativa, que sí está sujeta a un número, a una escala numérica, al momento seguimos usando una escala numérica, pero que esta evaluación sumativa ya va a ser, digamos, la que asigna una escala, un valor. ¿Qué se me ocurre? Bueno, normalmente lo que hacíamos antes era pues dejar al alumno una serie de ejercicios, el alumno entregaba los ejercicios, los evaluábamos, asignábamos una calificación y los regresábamos. ¿Qué se me ocurre? Bueno, tal vez hacer un proceso un poco más complejo. Me refiero a, probablemente se pueda dividir en varias entregas este mismo producto. Y esas entregas previas no están sujetas a una evaluación sumativa, sino más bien a una formativa, a una corrección, a un acompañamiento. Recordemos que en esta propuesta el docente viene a formar ahora o se vuelve un guía, principalmente más allá que un experto que está al frente del pizarrón dando conocimiento y siendo una enciclopedia andante, ¿no? ¿Podría, profesor, decirnos cómo se lleva entonces el marco curricular común al aula? ¿Qué deben hacer los docentes? Si, por ejemplo, uno diseña digamos, que en clase buscamos que el alumno sea analítico, que lleve un proceso de razonamiento, pero el examen está diseñado para memorizar, eso no está alineado. Entonces va a provocar que el alumno busque atajos, que memorice, que es esta parte de la alineación constructiva que hemos llamado, que es, bueno, toma como base a John Biggs. Él dice que para que, digamos, tengamos una evaluación y, digamos, funcional y que el alumno también no tenga atajos, debemos alinear tres elementos, que es la intención del docente, la intención de la evaluación y la actividad o el proceso del alumno. El proceso de evaluación y el proceso de llevar al aula esto requiere esa alineación también en el aula de las intenciones del docente, los productos y las evaluaciones y las actividades que vamos a llevar con el alumno, para no dejarlo que salga, digamos, o que tome estos atajos y que en efecto se logre lo que nosotros estamos proponiendo en el aula. Entonces, concretamente, después de estos ejercicios de análisis de las progresiones y demás, y de identificar bien los elementos, viene esta parte de buscar estrategias de productos, de enseñanza de productos y de evaluación, para poder entonces alinear todo esto de las progresiones con estos tres elementos y entonces poder llevarlo al aula alineado. La propuesta de John Biggs, por supuesto que resulta para los profesores un reto. Es correcto. ¿Qué otros retos identifica para los profesores que están implementando el marco curricular común de la educación media superior? Bien, además de los que, digamos, de esta parte de la alineación de John Biggs, que él pone al centro al alumno que no es el alumno de 10, digamos, él se preocupa por aquel alumno que no es el que sabemos que siempre le va a ir bien, lo pone al centro. Más aún, considero que otro de los retos para los profesores va a ser este cambio de que tenemos muchos años haciendo lo mismo, ¿no? Con este modelo de yo estoy al frente, yo estoy aquí en mi clase expositiva, yo soy una enciclopedia y tú recibes todo de mí. Ahora no, ahora justamente somos guías. El alumno se vuelve un alumno activo, se busca que sea activo. Por otro lado, aquí propuestas como el aula invertida vienen a cobrar mucho sentido. Entonces, ese tipo de estrategias van a tener que ser desarrolladas, implementadas, aprendidas por el docente para poder llevarlas al aula. Entonces,
Parte de los retos va a ser esa actualización, ese cambio, ese vamos a llamarlo, estamos en un confort, salir de ahí y empezar a explorar nuevas estrategias. Entonces creo que ese es uno de los retos principales. Yo sugiero, en mi experiencia, por ejemplo, ocupar este tipo de el aprendizaje activo y del aula invertida. Me parece que son estrategias que van a permitir llevar a cabo lo que propone el marco curricular común y la nueva escuela mexicana. ¿Cómo ven los estudiantes estos cambios, esta manera de transversalizar el currículum fundamental y el ampliado a través de los recursos y las áreas de acceso al conocimiento? ¿Cómo observan y viven los estudiantes este modelo de aula, escuela, comunidad? En fin, ¿qué esperamos que experimenten los estudiantes? Parte central de la propuesta que se pone al alumno al centro y no, digamos, no en el sentido que siempre hemos escuchado de ponerlo al centro del aula, sino al centro de la reforma o del cambio. ¿Por qué? Porque este cambio está pensado en ellos. Si lo analizamos, el cambio está pensado en que los estudiantes de hoy en día no son los mismos estudiantes de hace 60 años y necesitamos darles una educación que sea pertinente y que atienda a las necesidades que tienen. Todos tenemos acceso a Google. Hoy en día es muy fácil ir y buscar alguna cuestión allí. ¿Por qué voy a memorizar cosas si ya tengo herramientas? Entonces, el alumno en este caso debe aprovechar, y veo que es una propuesta que está pensada para que él se desarrolle como una persona integral. Precisamente en este modelo de la escuela abierta, lo que buscamos, lo que se busca, es que el alumno observe su contexto, vea qué problemáticas le aquejan a la sociedad, a él, en su familia, en su comunidad en general, y pueda atender esos problemas desde lo que aprende acá en la escuela. Antes era como muy común que buscáramos aplicaciones de aquí hacia afuera. Así de, bueno, esto lo puedes aplicar en tal cosa. Ahora al revés, vemos los problemas y los traemos adentro del salón y tratamos de resolverlos con las herramientas que tenemos aquí. Entonces, creo que el marco curricular, esta propuesta que está hecha y exactamente a medida para México, atiende muy bien a esa necesidad de los alumnos actual de resolver y atender problemas y de también ver que estamos inmersos en una dinámica que requiere también el desarrollo de valores, ¿no? Que es algo que también se pone al centro. Otra cosa que me parece bien importante para los alumnos es que ahora ellos van a ser la figura principal en el aula. Nosotros como docentes vamos a diseñar una clase, como te decía, precisamente para darle como esta acción al alumno, para que él esté en todo momento activo y no esté pasivo, solo escuchando lo que nosotros tenemos. Existen N ejemplos que podemos considerar, por ejemplo, un cálculo diferencial, para poderlos aplicar a la solución de problemas, ¿no? Allí, por ejemplo, para medir la presión en sangre, por ejemplo, para medir el flujo que hay ya sea de líquidos o de sangre en las venas, se puede hacer a través del cálculo diferencial, del cálculo integral, los cálculos de presión, cálculos de velocidades. Entonces, muchas aplicaciones que se pueden proyectar desde las herramientas de matemáticas hacia la solución de problemas. Muchas gracias, profesor Alfredo Zabaleta. Lo que usted entonces sugiere es una formación integral de los estudiantes de la fase 7 de la nueva escuela mexicana, en la que el modelo de aula, escuela, comunidad permite ejercer esta noción que usted habla de la escuela abierta. Y por supuesto que ahí cabe muy bien la idea de la formación de ciudadanía. Estamos entonces frente a una oportunidad de formar ciudadanos en potencia, ¿verdad? Que al cumplir la mayoría de edad podrán ejercer de manera eficiente lo que han aprendido en el bachillerato. Estamos entonces con la oportunidad de transformar el país y de considerar a nuestros estudiantes como agentes de impacto de sus comunidades.